La Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Ciencias Jurídicas, en desarrollo de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, a cargo del licenciado Carlos Max Quintana, se presenta a continuación, Habeas Corpus de pronto despacho, presentado por Dina del Carmen Ramírez Velázquez, Mónica Estefany Palma Alfaro, Delmi Noemí Martínez Méndez, Daniel Enrique Barrientos Álvarez, Liceda Esmeralda García Corona. El habeas corpus de pronto despacho se define como el mecanismo utilizado a favor de la persona que mantiene una restricción en su libertad personal ante el retraso de una resolución, informe u otra providencia que se espera le genere beneficios en la esfera de sus derechos, para que los mismos efectivamente se produzcan, con lo cual, si bien no hay certeza de conseguirse el restablecimiento de la libertad personal, se logra una respuesta sobre lo requerido, que puede llegar a producir incidencia en el ejercicio de sus derechos. La Sala de lo Constitucional había dejado establecido que, en el artículo 2 de la Constitución de la República, se consignan una serie de derechos de carácter fundamental para la existencia digna de la persona humana y que integran su esfera jurídica. Para que tales derechos no se reduzcan a un reconocimiento abstracto y tengan posibilidades de eficacia, se consagró también en el artículo 2, inciso primero de la Constitución de la República, un derecho que posibilita su realización efectiva y pronta, es decir, el derecho a la protección de las categorías jurídicas subjetivas establecidas en favor de toda persona, cuyo objeto primordial es la protección en la conservación y defensa del catálogo de derechos. Si bien el habeas corpus de pronto despacho tiene relación con el derecho fundamental de petición establecido en el artículo 18 de la Constitución, relativo a que toda persona puede dirigir sus peticiones de forma escrita y decorosa a las autoridades estatales y que estas últimas están obligadas a contestarlas de forma congruente y además oportuna. A partir de esta resolución, en virtud de un replanteamiento del derecho vinculado con el mencionado tipo de habeas corpus, se advierte que ante la falta de una resolución oportuna dentro de un proceso judicial, resulta ser más específico el análisis en relación al contenido y alcance del derecho a la protección jurisdiccional, dado que el reclamo expuesto es la omisión del pronunciamiento jurisdiccional frente a un medio impugnativo que tiene por objeto el análisis sobre la situación jurídica del favorecido y que consecuentemente puede tener incidencia en su derecho de libertad. Se trata, pues, de la supuesta vulneración a la protección jurisdiccional eficaz que tiene todo justiciable en sede judicial en cuanto a obtener una resolución oportuna a sus pretensiones. El derecho a la protección jurisdiccional reconoce de manera expresa la posibilidad que tiene toda persona de acceder al tribunal competente para plantear una pretensión procesal a efecto de obtener oportunamente una resolución judicial motivada al respecto, dentro del marco de un proceso jurisdiccional, el cual ha sido definido por la jurisprudencia de la Sala como el instrumento heterocompositivo diseñado con la finalidad de proporcionar protección jurisdiccional a todas las personas frente a actos arbitrarios e ilegales que afecten su esfera jurídica, entre estos la dilación indebida. Por tanto, es esta protección especial reconocida en la Constitución en el marco de un proceso judicial la que permite concluir que cuando se trata de demoras injustificadas en la emisión de la resolución correspondiente, es el derecho a la protección jurisdiccional eficaz el que se podría ver conculcado, por cuanto lo que protege este derecho es que la autoridad judicial resuelva el asunto planteado dentro de los parámetros previstos en la Constitución y en la ley. Dilación indebida y la competencia de la Sala de lo Constitucional. Al tener por objeto y fin que se dicte una resolución que no ha sido dada por la autoridad competente por dilación justificada o no, la Sala ha estimado que no constituye parte de su competencia en materia de habeas corpus verificar y controlar el mero cumplimiento de los plazos dispuestos por el legislador en un proceso penal, que para ese caso la legislación procesal penal establece un mecanismo en el artículo 161 para denunciar la demora en la emisión de una resolución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional está habilitado para conocer de vulneraciones constitucionales que pueden producirse justamente en razón de la dilación que acontezca en un proceso penal, infracciones que puedan tener incidencia en el derecho de libertad personal tutelado a través del habeas corpus. No toda prórroga en la tramitación de un proceso genera afectaciones
con trascendencia constitucional, por lo que para calificar el concepto de plazo razonable o dilación indebida se deben tener en consideración los siguientes elementos. 1. La complejidad del asunto, ya sea la complejidad fáctica del litigio, es decir, la necesidad de realizar distintas pruebas, y la jurídica o las propias deficiencias técnicas del ordenamiento. 2. El comportamiento del recurrente, puesto que no merece el carácter de indebida una dilación que haya sido provocada por el propio litigante. Y 3. La actitud del juez o tribunal referida a si las dilaciones en el proceso obedecen a la inactividad del órgano judicial, que sin causa de justificación dejó de transcurrir el tiempo sin emitir la decisión correspondiente para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones de las partes. Es así que el derecho a la protección jurisdiccional relacionado con el de un proceso sin dilaciones indebidas es el que debe marcar los tiempos que están obligados a observar los tribunales en la resolución de los asuntos de su conocimiento, no lo contrario, ni siquiera en la hipótesis de que efectivamente existe una fuerte carga laboral que pueda explicar el retraso excesivo en la decisión de los casos a su cargo. La finalidad del habeas corpus de pronto despacho es proteger al justiciable frente a omisiones de respuesta a solicitudes que viabilicen determinar lo referente al derecho de la libertad personal, sin que la decisión en el mismo tenga un efecto directo respecto a esta categoría constitucional. Esto mediante la obligación que tendrá la parte demandada una vez le sea ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitir la resolución procedente en razón al caso bajo el cual se plantea el habeas corpus de pronto despacho. Por ello, con el referido tipo de habeas corpus se pretende la obtención de una contestación judicial a la brevedad posible, ya sea que se estime o deniegue lo pedido, de tal forma que no solamente se verifica si hay omisión en el otorgamiento de la respuesta, sino también la dilación generada, aparejada a la omisión. Podemos señalar como algunas de las características del habeas corpus de pronto despacho las siguientes. A. El objeto de la promoción de este es para que el Tribunal Constitucional reconozca que hay un acto lesivo al derecho de libertad ambulatoria por no haber pronta y cumplida justicia por parte de una autoridad o funcionario, y el fin ulterior es el cese de la restricción o privación de la libertad del favorecido. B. La tendencia en los fallos del Tribunal Constitucional es reconocer el retardo y ordenarle a la autoridad o funcionario demandado mayor celeridad en sus actuaciones, no así la libertad inmediata o restrictiva del beneficiado. C. La omisión de respuesta por parte de las autoridades tiene relevancia constitucional desde la perspectiva de los derechos fundamentales de petición y libertad física. Debido a lo anterior, se puede afirmar que este tipo de habeas es eminentemente reparador para impulsar trámites administrativos necesarios y útiles a efectos de disponer la libertad de un detenido. Partes intervinientes, sujeto activo, persona a cuyo favor se solicite el habeas corpus, pues esta es la que se encuentra agraviada en su derecho a la libertad de movimiento. Cabe decir que puede ser ejercido por un tercero en nombre del primero, dadas las circunstancias particulares del caso. Sujeto pasivo será aquella autoridad judicial o administrativa, incluso particulares, que al encontrarse de hecho o de derecho en una posición de poder han abusado del mismo y retienen ilegal e ilegítimamente, si fuese el caso, a la persona que solicita el procedimiento. Juez ejecutor es el juez designado por la Sala de lo Constitucional para que verifique los hechos que rodean la pretensión y brinde el informe correspondiente. Sala de lo Constitucional o Cámara de Segunda Instancia como órgano jurisdiccional. Es el encargado, luego de tener las providencias solicitadas, dictar resolución denegando o dando lugar el auto de exhibición personal. Trámite. Para iniciar el procedimiento de habeas corpus, la forma de interposición es la siguiente: interposición de la solicitud escrita de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante la Cámara de Segunda Instancia. Este último caso se verificará solo cuando éstas no residan en la capital, según los artículos 40 y 41 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Presentada la solicitud, se realiza un examen liminar en la cual podríamos obtener tres posibles respuestas. 1. Se le notifica que contiene prevenciones según el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, aplicado analógicamente al proceso de habeas corpus.
2. Se podría declarar improcedente la solicitud de exhibición personal por alegar asuntos de mera legalidad o inconformidad con la decisión de las autoridades, esto según el artículo 13 de la misma ley. Y 3. Se otorga un auto de nombramiento de juez de ejecutor, se solicita un informe de defensa, artículo 26 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y sobre la situación jurídica de la persona favorecida. Ante esta última posibilidad, recibidas las diligencias del juez ejecutor y el informe de la defensa de la autoridad demandada, se dictará sobreseimiento según el artículo 31 o bien sentencia según el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Constitucionales según sea el caso. En el caso que las diligencias presentadas por el juez ejecutor estén incompletas o se requieran de otra información para dictar resolución de dicha pretensión, se requerirá que ésta para mejor proveer, tal cual lo menciona el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. En algunos casos excepcionales da un plazo probatorio, de conformidad al artículo 29 de la misma ley, de aplicación analógica al proceso de habeas corpus. Si la solicitud se declara con prevenciones, si estas son subsanables y el tema tiene relevancia constitucional, se decreta autoexhibición personal y se solicita informe de defensa a la autoridad demandada. Si no se subsana dicha prevención dentro del plazo legal o no se contestó en los términos requeridos por la sala, se declara inadmisible la pretensión de conformidad al artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Ante las anteriores resoluciones posibles, se otorga al favorecido una sentencia o un sobreseimiento según lo establecido en el artículo 31 y 71 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. El habeas corpus de pronto despacho. La diferencia estriba en que los demás tipos de habeas corpus atacan una resolución, un acto, una orden, que ha sido dictada por una autoridad. En cambio, el habeas corpus de pronto despacho versa sobre aquella resolución que debe dictar una autoridad o funcionario, respondiendo a la petición que se ha hecho respecto de una persona que espera un beneficio producto de su petición, pero que sin embargo dicha autoridad no se ha pronunciado, provocando en el interesado un perjuicio que incide directamente en su libertad ambulatoria, es decir, que hay un retraso injustificado por parte de la autoridad competente. Esta ha sido nuestra intervención acerca sobre el tema de habeas corpus de pronto despacho. Muchas gracias.